Un saludo a todos en nombre del Señor. Hoy vamos a compartir la hermosa visita de Wilson Rojas. Él es un laico comprometido con la Iglesia Católica que está sirviendo junto a su esposa Cintia. Ellos están dictando cursos para adultos en el Obispado Castrense. También tienen programas de radio en Radio María. Están evangelizando también por ese medio. Les damos las gracias por compartir con nuestra audiencia de Dejando Huellas de Jesús este programa. Bueno, quédate con nosotros que en breve, después de esta pausa, ya vamos a escuchar su hermoso testimonio. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenido, Wilson, a Dejando Huellas de Jesús. Gracias, Viviana. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a la audiencia de Dejando Huellas con Jesús. Una vez más agradeciendo la invitación a la señora Viviana y sobre todo para contar un poco el testimonio de vida de cómo en algún momento he iniciado este camino que se inició con un encuentro personal con Jesús a través de una hermosa experiencia en mi vida que nos agarró a mí y a mi señora, que se llama Cintia, ya les presento también, casados, con 3 hijos ya mayores, pero en ese momento cuando tenía mis 30 años y mi señora tenía 29 años, nos invitaron a una experiencia con el Señor a través de un retiro. O sea, en este caso es un cursillo de cristiandad, no sé si conocen, es del movimiento de cursillo de cristiandad. Eso fue en el año 2000, yo suelo decir siempre cuando cuento mi testimonio que fue aquel maravilloso año 2000, suelo decir, ¿verdad? Porque verdaderamente fue una experiencia que cambió nuestras vidas. Fue una experiencia donde verdaderamente pudimos comprobar al Dios vivo de Jesús, donde nos mostró una película que veníamos viviendo en blanco y negro y a partir de ese encuentro personal con el Señor nos invitó a vivir en colores o de colores. Y es así que empecé ese camino, ¿verdad? Hace 24 años, a partir de esa experiencia donde me adentré, mar adentro, como suele decir Jesús. Y bueno, a través de esta, que es nuestra amada Iglesia Católica, ¿verdad? Sobre todo porque es donde verdaderamente yo me encontré con el Señor y yo me debo como laico comprometido a servir a nuestra iglesia, a servirle a nuestro querido hermano Jesús y sobre todo tratar de, como se suele decir, ¿verdad?, de vivir el reino de Dios aquí en la tierra, porque esa es la misión, eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad?, vivir el reino de Dios aquí en la tierra, hoy, aquí y ahora, ¿verdad? No es, como se suele decir, esperar a que entremos por la puerta grande en el cielo para vivir ya el reino de Dios. Entonces, así fue que empezó mi vida, me adentré de lleno en lo que es el movimiento de cursillo, serví durante 10 años como dirigente, me formé, estudiamos, dentro de ese tiempo también participé de varios ya cursillos como dirigente, así como en su momento me lo dieron otros hermanos dirigentes, me presentaron al Señor
el modelo de vida del Señor. Bueno, yo también en su momento me formé para eso y así lo hice durante 10 años. Y bueno, después de esos 10 años, obviamente uno empieza a buscar camino. En el medio de esos 10 años, allá por el año 2007, me llega la invitación a mi esposa y a mí para realizar un programa en Radio María, ¿verdad? O sea, nos dijeron, bueno, tenemos este programa y queremos que ustedes sean parte de dicho programa. Eso corría el año 2007. Y bueno, el programa se iba a llamar Iglesia Hoy, ¿verdad? Por Radio María. Recuerdo que estaba, bueno, el que nos invitó también era cursillista y justamente ahí es donde nos conocimos. El recordado don Severo Olmedo, que en paz descanse, ya está bueno, gozando de la presencia del Señor en este momento. Seguramente está produciendo allá, como suelo decir yo. Y entonces, bueno, él fue el que nos introdujo en este mundo de la comunicación o del servicio o apostolado, como le hizo, porque realmente yo no soy ningún profesional de la locución, no soy ningún profesional periodista, pero sí confío plenamente en que el Señor capacita a sus elegidos. Entonces, en ese sentido, verdaderamente es que agarramos ese desafío con mi esposa de estar en la radio. Al principio fue vacilante, al principio fue un poco dubitativo, pero con el tiempo fuimos agarrándole la mano y bueno, inicialmente en el programa éramos aproximadamente 14 personas que estábamos y cada uno teníamos pequeñas participaciones y bueno, después con el tiempo se fue filtrando ese sedazo y quedamos prácticamente ya don Severo Olmedo con mi esposa y yo, ¿verdad? Haciendo el programa prácticamente, ¿verdad? Y finalmente al fallecer don Severo Olmedo quedamos nosotros a partir del 2014 más o menos, 2013, 2014, al frente del programa, ¿verdad? Hasta hoy día, es decir que desde el año 2007 hasta hoy día, justamente ayer tuvimos el programa que va de 20:30 a 21:30 por Radio María. El programa se llama Iglesia Hoy. Y es como un magazine donde hablamos de la actualidad de la iglesia, todo lo que es la manifestación que se da a través de los medios masivos de comunicación. Pero vale la aclaración, ¿verdad? Que no es basado en medios seculares, sino en portales católicos reconocidos por el Vaticano y por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, eso vale esa aclaración porque hay veces que de repente uno encuentra cada información en medios que de repente buscan, como suele decir el Papa, ¿verdad? Ellos ven solamente el árbol, no ven todo el bosque, ¿verdad? Entonces, o escuchan solamente cuando en una tormenta cae, no me acuerdo el concepto, pero más o menos por ahí va, era que caía un árbol y se escucha el ruido, algo así era, pero por ahí va el tema, ¿verdad? Sobre todo porque siempre tratan de tergiversar la palabra de la iglesia, ¿verdad? La voz de la iglesia. Y siempre es importante acudir a las fuentes que son aceptadas por nuestra iglesia, por el magisterio de nuestra iglesia. Yo suelo decir siempre que cuando estoy al frente del programa, siempre tengo bajo mis manos la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que a mí me ayuda a comunicar la fe. Bueno, entonces caminamos. En el medio de eso le surge también a mi señora la posibilidad de hacer otro programa en el mismo medio, en Radio María. En este caso ya es un programa sobre la protección del niño por nacer. Entonces ella se aboca, ese programa va los lunes de 15:30 a 16:30. Ese programa lo hace solamente ella, sola, pero también desde 2010 que está haciendo ininterrumpidamente hasta hoy día. Justamente el lunes pasado tuvo su último programa y el programa está basado justamente en la protección del niño por nacer en el vientre de la madre. Y bueno, en ese sentido también tenemos muchísimas satisfacciones, porque también en el transcurso de este tiempo, una vez que yo
con mi señora nos habíamos retirado del movimiento de cursillo. Entonces se presenta la oportunidad de vivir otra experiencia, ¿verdad?, muy significativa en nuestra vida con mi esposa, sobre todo de la posibilidad de traer al Paraguay una experiencia que también se encuentra a nivel mundial en activa, ¿verdad?, y que trabaja para la iglesia y dentro de la iglesia, que es los retiros de Viñedo de Raquel. Los retiros de Viñedo de Raquel son retiros de sanación post-aborto para personas que hicieron voluntariamente, se practicaron voluntariamente un aborto, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros proponemos a través de esos retiros es la sanación de los traumas que provoca el aborto en la persona. Y no solamente, por eso digo en la persona, porque no solamente en las mujeres, sino también los traumas son trasladados a los hombres, ¿verdad?, al papá. Y todos los que de alguna u otra forma están involucrados dentro de eso que se llama aborto, ¿verdad? Incluso a veces hay madres, hay abuelos, abuelas que pagan el aborto, entonces eso también afecta, ¿verdad? Afecta no solamente a la generación que viene por delante, sino también a la generación que fue viniendo por detrás. Por eso hablo de la abuela, hablo del papá, hablo de la mamá, hablo del hermano. Todos podemos ser pasibles de vivir los traumas del aborto, ¿verdad? Yo no me quiero detener mucho en este aspecto porque esa es parte que domina un poco más mi señora, ¿verdad? Sobre lo que es el tema del aborto, ¿verdad? Entonces, pero sí también yo estoy activamente participando en lo que es en los retiros que están activos, que vamos a tener este año. Tenemos programado 2 retiros para todas aquellas personas que están interesadas. Entonces solamente pueden comunicarse con la producción y le van a dar nuestros datos. Bueno, entonces en ese tren de cosas seguimos trabajando en la iglesia. Nosotros somos laicos comprometidos y entendemos como laicos comprometidos que nuestro servicio a la iglesia no es que tenemos que dar los retazos. O sea, esperar que yo esté un poco jubilado, esperar que tenga un poco de tiempo para poder darle ese tiempo a la iglesia, ¿verdad? Sino verdaderamente en este momento que soy fuerte, todavía que tengo salud, o que tenemos salud con mi esposa, de entregarle todo a la iglesia, ¿verdad? De entregarle todo ese tiempo que me queda libre para poder trabajar por el reino de Dios. Y en ese tren de cosas es que estoy hoy acá, ¿verdad? Compartiendo esta experiencia con todos ustedes, ¿verdad?, con la audiencia de Dejando Huellas con Jesús. Sobre todo porque ese es un poco el sentimiento y el pensamiento que tenemos con mi esposa, ¿verdad? De dejar verdaderamente huellas de trabajo en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando que en el 2012 habíamos nosotros participado de la experiencia del retiro del Viñedo de Raquel. Quedó en Paraguay la experiencia, vinieron, eso no dije, ¿verdad?, que vinieron dirigentes de los Estados Unidos a impartirnos a nosotros el retiro. Y bueno, entonces ya cuando estuvieron los dirigentes acá, ya nos dejaron a mí y a mi señora como los encargados del Viñedo de Raquel Paraguay. También trabajamos en nuestra parroquia, ¿verdad?, como parroquianos que somos, ¿verdad? Una vez a la semana le dedicamos un tiempito a la formación de la catequesis de adultos. O sea, nosotros somos encargados de la catequesis de adultos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, o también conocido como Obispado Castrense, ¿verdad? Entonces damos una vez a la semana. Justamente el sábado pasado fue la confirmación de adultos de nuestros alumnos, que estuvo a cargo del párroco ahí del obispado, y fue una ceremonia muy emocionante, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a estar 3 horas casi, contamos todas las anécdotas que solemos vivir con los alumnos, y bueno, entonces, pero como acá el tiempo es oro, entonces vamos a ir redondeando. A partir de la pandemia en el 2020,
nos volvimos a incorporar al movimiento de cursillo de cristiandad. Entonces, hace 3 años que otra vez estamos trabajando en el movimiento de cursillo y bueno, entonces hoy estamos inmersos en todas esas actividades pastorales que nos ayudan verdaderamente, no solamente a realizarnos como cristianos, sino también a procurar de ganarnos ese pedacito de cielo que nos tiene preparado el Señor. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV Ñande Yarañe. Quédate con nosotros después de esta breve pausa. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor,
y más que amor mi dulce paz. Continuando entonces con mi relato y con mi experiencia de vida, bueno, realmente no es fácil hacer un resumen, ¿verdad?, de una vida bastante, ¿cómo se dice?, larga, ¿verdad? Son 23 años de haberme yo encontrado verdaderamente con Cristo. Y bueno, de haberme dado cuenta de que lo que estaba viviendo anteriormente, antes de encontrarme con Jesús, era diametralmente opuesto a lo que tenía que hacer para poder ganarme la vida eterna, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que de repente se perdió, ¿verdad? Solo escucharle a muchos sacerdotes en sus homilías decir de que se perdió en la iglesia el valor de la trascendencia, ¿verdad? El valor de la trascendencia no es otra cosa que el pensar en apuntar al cielo. En todo lo que nosotros podamos hacer, apuntar al cielo, ¿verdad? Y si uno verdaderamente es consciente de que todo lo que hace en este corto mundo, en este corto paso por el mundo, entonces no tiene que haber otra cosa más importante que es ganarnos el cielo, ganarnos la vida eterna, ¿verdad? Entonces todos los demás, todo lo que uno piensa, dice, todo lo que uno de repente tiene, ya queda en segundo plano, es secundario, ¿verdad? Entonces, lo importante es Dios, lo importante es Jesús, lo importante es ganarnos esa oportunidad de poder vivir eternamente a su lado. Bueno, entonces, en ese sentido, justamente, dentro de lo que es hoy nuestro servicio en la iglesia, yo había hablado, ¿verdad?, de que nosotros somos profesores de catecismo para adultos, y quiero detenerme un poco en ese punto porque es una experiencia que verdaderamente a nosotros nos causa muchísimas satisfacciones, nos causa verdaderamente, ¿cómo se dice?, mucha riqueza de experiencia en la fe, porque uno dice, bueno, yo soy profesor o yo soy el que estoy impartiendo, pero verdaderamente el que termina después del curso aprendiendo muchísimo más somos nosotros, ¿verdad? Porque esos alumnos que van, entre comillas, con la ignorancia de no conocer la fe, a veces te deja enseñanzas de vida que son verdaderamente maravillosas. Y te ayudan a caminar, te ayudan a crecer, te ayudan a entender lo esencial que es nuestra iglesia, ¿verdad?, que es Cristo. Y bueno, en ese sentido, la experiencia que tenemos nosotros con la catequesis de adultos es de que van gente de todos los niveles, de todas las capacidades económicas, y siempre se encuentra un denominador común, ¿verdad? Y el denominador común es lo que nosotros solemos hablar con mi esposa, es la necesidad de Dios. Todos van con la misma, diríamos, oportunidades. De repente uno te encuentra con una chica que dice, bueno, yo vengo porque necesito casarme y no tengo la confirmación, entonces... Y en el transcurso del curso nosotros le hacemos caer en la cuenta que lo fundamental no es eso. O sea, no es un cumplimiento solamente, ¿verdad? Sino es verdaderamente conocerle a Cristo. Es verdaderamente y en su profundidad entender y conocer el por qué uno confirma su fe. ¿Sí? Y cuando uno empieza a entender eso, cuando uno empieza a transformar la catequesis en una experiencia de vida, entonces se transforma verdaderamente en trascendental en la vida de cada uno de ellos. Y ese proceso que se da entre cuando se inicia el curso, que dura aproximadamente 3 meses, y se culmina, ¿verdad?, con la ceremonia, ¿verdad?, que tiene todo también un signo, que todo tiene un sentido,
es verdaderamente emocionante. Uno termina, parece, viviendo el cielo ahí en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que hacen la confirmación entienden y comprenden verdaderamente el compromiso, ¿verdad? El compromiso de confirmar la fe, ¿verdad? Hago este relato porque hay una gran diferencia y yo soy un vivo ejemplo de eso. Porque yo mi confirmación lo hice cuando tenía 15 años, o sea, 15, 16 años aproximadamente, y no era consciente de lo que hacía. Realmente uno en esa edad no entiende absolutamente nada de lo que es la profundidad de lo que se está haciendo, que es confirmar la fe. Alguna idea hay. Por eso siempre al sacramento de la confirmación se le dice el sacramento del olvido. Se le llama el sacramento del olvido. Uno cuando lo hace en una edad que hay muchísimo todavía por madurar y no puede llegar a entender la profundidad del compromiso que asume cuando hace ese compromiso del sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y por eso es fenomenal, es maravilloso ver personas que van después ya con una edad madura y que no pudo hacer en su momento cuando tuvo su edad en el colegio, ¿verdad? Porque a la edad del colegio es que uno hace la confirmación. Y bueno, entonces algunos por una necesidad, otros verdaderamente llamados en su fe para cumplir con ese sacramento. Y bueno, y encuentras la diferencia, ¿verdad? En cuanto a lo que es entender la magnitud del compromiso de lo que es hacer el sacramento de la confirmación. Entonces, bueno, esta es una experiencia que yo les dejo, que analicen, y si por ahí necesitan hacer la confirmación, ahora en septiembre se abre otra vez el segundo curso del año para hacer la confirmación en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, también llamado o conocido, más conocido como Obispado Castrense. Ahí estamos nosotros con mi esposa Cintia, todos los viernes 20:30 a 21:30 es las clases. Es significativo el día y la hora, porque tenés la necesidad de hacer, vas a tener que dejar muchas cosas, farra, va a tener que dejar cosas, familia, para ir a cumplir con el compromiso de formarte en la fe, ¿verdad? Entonces, verdaderamente uno cuando quiere, puede. Entonces, y deja muchas cosas para cumplir con ese compromiso. Y bueno, ese es con relación a lo que sería nuestro servicio a la iglesia, en el Obispado Castrense. También en la iglesia nosotros con mi esposa formamos parte del equipo de liturgia, pero no como activos organizantes de lo que sería la misa, sino como lectores. Somos lectores de la palabra, un día al mes que nos toca a nosotros hacer las lecturas. Bueno, lo hacemos también con mucha entrega, con mucho cariño, sobre todo porque anteriormente en la iglesia el ser lector o servir a la iglesia a través de este servicio que es de lector, no se le tenía mucha consideración. O sea, famoso se iba a la persona y le decía, bueno, vos a leer, y a veces se leía todo mal, a veces no se sabía leer. Entonces, cuando subió este Papa, nuestro Papa Francisco, empezó a cambiar la historia un poco de lo que es el servicio, no solamente el servicio de lector, sino también el servicio de ministro extraordinario de la Eucaristía, y empezó a, no sé si esa es la palabra correcta que voy a usar, pero a institucionalizar. Institucionalizar sería formarle a las personas que se van a encargar de hacer cada servicio en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, hablando del Ministerio de la Eucaristía, yo sé que hay cursos que se hacen en el ex seminario metropolitano todos los sábados, donde se les forma a las personas y bueno, después hacen su servicio. Porque el ministro extraordinario de la Eucaristía no es otra cosa que procurar llevar la Eucaristía no solamente adentro de la iglesia o en el templo cuando hay la ceremonia, sino
a muchas otras personas que de repente no pueden estar o no pueden venir a vivir la misa, ¿verdad? Hay personas que están enfermas, personas que ya son viejas, postradas. Entonces a esas personas se le lleva la Eucaristía, ¿verdad? Y se hace todo una ceremonia, no es así nomás que la Eucaristía al Señor Jesucristo se le manipula, ¿verdad? Todo tiene una enseñanza y todo tiene una formación, ¿verdad? Y lo mismo la lectura todo tiene unos pasos litúrgicos que hay que hacer y un proceso que lo hay que hacer correctamente. Bueno, y entonces eso es un poco lo que yo les animo entonces a la gente, a todos los que me están viendo hoy, ¿verdad? Les animo a que si por ahí tienen la oportunidad de alguna invitación, alguna experiencia, ya sea de retiro, mismo cursillo de cristiandad, como los que nos llegó a nosotros cuando teníamos los 30 y 29 años, mi señora, y tengan la oportunidad de encontrarse con el Señor, lo hagan. No duden, pues no se van a arrepentir, ¿verdad? Muchísimos carismas en la iglesia, muchísimos carismas. Tenemos varios movimientos que todos los caminos conducen a Roma, que es la conversión personal y a través de tu conversión poder también ayudar a convertir a otra gente. Amén. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Y llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a Jesús y a María por haber escuchado este hermoso testimonio. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.